Hola, ¿qué tal? Acompáñenme estos breves minutos para que podamos reflexionar muy brevemente acerca del ejemplo y las lecciones valiosas que nos da Jesús acerca del servicio. Y empezando por su propio testimonio, que siendo hijo de Dios, Jesús dejó a un lado su divinidad para hacerse hombre mortal como tú y yo y venir aquí y transitar este mundo arriesgándolo todo por nosotros. Él vino a darnos qué, si lo piensas bien, vino a darnos alimento a nuestro espíritu. Vino a presentarnos esa agua que si la bebemos más nunca tendremos sed. Vino a mostrarnos dónde debe estar nuestro descanso, nuestra confianza, nuestra única esperanza, dónde debe reposar nuestra fe. Él vino a mostrarnos ese camino seguro para ir con papá, para que tengamos una relación personal y directa con el Padre. Él vino a darnos todo eso. Y Él vino a arriesgar su vida y a entregarla hasta la última gota por nosotros, por ti y por mí. Todo eso vino a hacer Él por nosotros. Ahora, si te das cuenta, esto es exactamente lo mismo que hace un pastor por las ovejas. Les procura alimento, les procura agua, les procura descanso, les procura que estén seguras y las lleva de regreso a casa, las lleva por el buen camino a casa y si es necesario, el pastor va a arriesgar su vida para protegerlas de cualquier bestia que las quiera devorar. Y dice Jesús también, por algo lo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor entrega su vida por las ovejas. Es el ejemplo que tenemos en Él. Y a eso estamos llamados tú y yo, a pastorear, a pastorear. Pero no soy pastor, no tengo una iglesia, una congregación. Acompáñame la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5. Nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con deseo de hacerlo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, como Jesús vino a caminar para que nosotros pudiéramos seguir, así estamos nosotros llamados a servir, con ejemplo. Primero que todo, con ejemplo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Nos dice, pastores, apacienten la grey de Dios. Nos dice, líderes, gente que trabaja en ministerios, que apoyan en la iglesia, apacentad la grey de Dios. Nos dice eso. O dice, les ruego, apacienten la grey de Dios, cuiden del rebaño de Dios. Nos está hablando a ti y a mí, como hijos de Dios, como varones de Dios, a que cuidemos su rebaño. ¿Cómo? Sin esperar ganancia deshonesta, sin hacerlo de mala gana, porque, bueno, es mi obligación hacerlo, porque, bueno, está escrito, me toca obedecer. No, sino con ánimo pronto, con ganas de servir, con ganas de tenderle la mano a alguien que lo necesita. El llamado es para nosotros, varones, hijos de Dios, administradores de la multiforme gracia de Dios que nosotros recibimos por los méritos de Cristo. A eso estamos llamados tú y yo. No tienes que ser pastor, no necesitamos tener un nombramiento para entonces pues, voy a pastorear. No, hay alguien que lo necesita y si está a mi alcance, lo voy a hacer yo. A eso estamos llamados tú y yo. ¿Sabes? ¿A quién? ¿A quién nos toca pastorear? ¿Dónde nos toca pastorear? ¿En la iglesia? ¿Solamente en la iglesia? O dice la palabra, a la grey de Dios que está ahí entre ustedes, que puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu vecino, puede ser tu jefe, puede ser un extraño en la calle, pero te prometo, ahí donde estamos sembrados, aquí nos puso Dios con su propósito de servir, de pastorear, de cuidar, de guiar, de presentar el testimonio de Jesús en nuestras vidas. A eso estamos llamados y estamos llamados a hacerlo con el que se nos atraviese, en casa, fuera de casa, en la oficina, en la comunidad, literalmente el que se nos atraviese, ahí, el que está en medio de vosotros, a ese vamos a cuidar. Si Dios lo ama, nosotros lo amamos, a eso estamos llamados nosotros.
Eso estamos llamados a hacer. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo? Pues a su manera. No es solamente servir por servir, es servir a su manera. Hacemos las cosas a su manera, como lo hizo Jesús con nosotros, con ánimo pronto, con disposición, sin esperar nada a cambio y sin señorearnos de lo que está a nuestro cuidado. Y ojo, qué bendición que tengamos el entendimiento y la sabiduría de parte de Dios para dar instrucciones a alguien que le van a servir, que le van a ayudar. Qué difícil, piénsalo, qué difícil es llegar a un trabajo, recibir un escritorio, una computadora y no nos dicen nada más. Si eso nos pasa, es garantizado que vamos a fallar. Las instrucciones, las indicaciones son de bendición. Dios lo viene haciendo desde el principio de los tiempos. Nos viene diciendo por dónde debemos ir, cómo debemos hacerlo, qué debemos hacer, con quién sí, con quién no, dónde sí, dónde no. Por su amor, por su cuidado hacia nosotros, nos da esas indicaciones. Lo mismo si tienes hijos, seguramente les da indicaciones por amor, por cuidado a tu hijo o a tu hija. Pero nunca por imposición, nunca con tiranía. Eso no, esa no es la manera de Jesús. La manera de Jesús es por amor. Es por amor. Siempre un consejo, una dirección, por amor. Por tu bien. Porque es tu propósito, porque es tu diseño. Y si te puede ayudar a encontrarlo, por bendición. Hay que darlo, hay que soltarlo. Entonces, las lecciones que nosotros tenemos es, ¿a qué estamos llamados? A servir, a pastorear, a apacentar el rebaño de Dios. Ahora, ¿dónde estamos llamados a hacerlo? En la iglesia, sí, pero no solamente en la iglesia, estamos llamados a hacerlo en nuestra casa, por donde caminemos, estamos llamados a cumplir con nuestro diseño, con nuestro propósito, con ese llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Y con quién? Con el que está entre vosotros. Nuestra familia, nuestros colegas, nuestros vecinos, literalmente con todos, como lo hizo Jesús, que fue caminando y por donde caminaba bendecía. Así estamos llamados a hacerlo. Ahora, ¿cómo? Con humildad, con amor, sin señorearnos, sino dando ejemplo, siendo ejemplo. No es que pues tengo aquí a mi equipo, ¿no? Y qué bendición que puedo servir en un ministerio, pero yo puedo llegar un poco más tarde, ¿no? Porque mis chicos ahí están. Mi gente ya tiene todo listo. Yo no he llegado, pero al rato vengo, ¿no? Y veo qué tal, cómo va todo. No es la manera. La manera es dando el ejemplo. Como Jesús que caminó y nos mostró cómo era, así debemos hacerlo nosotros. Y servir nosotros poniendo el ejemplo primero. Pero sabes, hay una última lección muy importante sobre el servicio. Jesús nos muestra cuando le lavaba los pies a los discípulos, que Pedro le dijo, ¿qué? ¿Tú lavarme los pies a mí? Jamás. Eso jamás. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. No, pues lávame las manos, la cabeza, lávame todo, báñame. Es la respuesta de Pedro. Nos toca servir, pero nos toca alimentarnos, nos toca también recibir el servicio de otro. Hermano, si tú hoy ya estás sirviendo en la iglesia, qué bendición que lo hagas. Qué bendición si hoy ya puedes participar y colaborar en un ministerio. Pero no pensemos por un momento que como ya estamos sirviendo, ya no las sabemos todas. Ya yo no necesito ir a un ministerio que me alimente a mí, porque ya yo voy los domingos a la congre. No es el diseño, no es la manera. Nosotros a veces vamos a sembrar y a veces van a sembrar en nosotros. Recuerdo claro cuando hacíamos una despensa en casa de oración que mi pastor nos decía, no te asombres si te toca despensa, porque hay momento de sembrar, hay momento de cosechar. Y es tanto de bendición dar como recibir. Es más bendición dar que recibir, pero en algún momento nos va a tocar recibir. Y el diseño de Jesús para nosotros es ese, es que podamos servir, pero que también podamos ser servidos. Es que podamos ayudar, aconsejar, cuidar, pero que también podamos recibir consejo, dirección, cuidado, respaldo. No nos olvidemos de eso, varón. Estamos llamados a afilarnos. Hierro con hierro se afila. La iglesia no es solamente los domingos en la congregación. La iglesia ocurre adentro y fuera de esas cuatro paredes. La iglesia ocurre el domingo y ocurre el resto de los días de la semana.
Ocurre sí con el pastor, sí en oración, sí con la palabra, pero también hombro con hombro con nuestros hermanos. Porque un hermano tal vez ya pasó lo que tú estás pasando con tu hijo. Tal vez tengo un hermano que ya pasó lo que yo estoy pasando en mi matrimonio. Y qué bendición que cuente con él y que con él pueda afilarme. Estamos llamados a servir y estamos llamados también a recibir nosotros. Es parte del mismo diseño, del mismo propósito y de la misma lección que nos da el mismo Jesús. No lo olvidemos, tengámoslo presente. Y si hoy aún no has conseguido la oportunidad de servir en tu iglesia, no te la pierdas, levanta la mano, levanta la vista y date cuenta que seguramente hay un matrimonio, hay un ministerio que está necesitando ayuda, que está necesitando un par de manos, ideas frescas, ánimo nuevo, y ahí puedes entrar tú y puedes hacer la diferencia. No te pierdas la oportunidad tan gloriosa de servir al propósito de Dios, al diseño que tiene Él para nuestra iglesia. Dios te bendice.